¿Aló? Oye, llevo rato llamándote y tú no apareces. Espérate, te llamo ahora. ¿Quién llama? ¿Quién llama, niña? ¿Quién te llama? ¿Aló? Aló, baby. Oh my God. What happened, baby? Aló. Aló, baby. Oh my God. What happened? Hola amigos y seguidores de Aló Cubano, bienvenidos una vez más a esta su revista de crónica digital. Como en cada encuentro le traemos lo más viral que hay en redes sociales, lo que es tendencia para nosotros. Intentamos hacerlo con ojo crítico e invitándoles al debate. Hoy el grupo ha cambiado un poco, ustedes se darán cuenta, pero bueno, empezamos con Yanko Toledo, quien es actor, locutor de nuestros medios. Bienvenido, Yanko. ¿Qué tal, Ale? Muy contento de estar una vez más aquí en Aló Cubano. Liel Lorain, periodista también del sistema informativo de la televisión cubana. Bienvenida, Liel. Gracias. Qué bueno estar de vuelta. Y se habrán podido percatar que no está Karina con nosotros. Ya La se vamos dieron a cuenta por extrañar el dónde, día de ya hoy. se dieron cuenta por dónde picamos el key. ¿Cómo que por dónde No, picamos? ya se el dieron queso? cuenta de la sonrisa de Alejandro porque Sí, no está claro. Karina. Me falta la nota discordante, tú Sí. sabes. ¿Y de verdad que le extrañas? No, yo no he dicho que le extraño. No. Yo no he dicho eso. No, porque Yo yo no le he dicho, extraño, yo yo he le dicho que extraño. me falta la nota discordante. Ahí hay una... No sean así, pobrecita. Pero No, no. la vamos a extrañar Todo solo fue por por la esta laca. semana. Ella Todo sabe... fue por la laca. No, no, no. Ella sabe que se le quiere. Se le quiere. Pero se lo Se le Se le ataca. ataca. Es parte de nuestro espacio. Ustedes están al tanto de lo que tenemos hoy para compartir. Por Claro. supuesto. Bueno, vamos a adelantarles a nuestros amigos televidentes que tendremos los segmentos Foco e Info Fake, por supuesto también la sección de actualidad. Y estaremos tocando varios temas, tanto del panorama nacional como internacional. ¿Están listos para comenzar? Listísimo. Bueno, agarren el teléfono. Porque esto es, ¿aló? ¿Cubano? Cubano no, cubanísimo. Pues como siempre, los minutos iniciales de nuestro programa los dedicamos a acercarnos al panorama más inmediato, a las noticias que están fresquitas por estos días. Y comienzo yo con una noticia del panorama nacional. Y es que una noticia que realmente no es nada positiva, y es que en las últimas jornadas, pues un incendio forestal pues ha azota pues las regiones de Pinares de Mayarí en la provincia de Holguín de nuestro país. Un incendio que ha sido provocado pues por la sequía que en los últimos 5 meses ha acechado esa región del país y que además se ha acrecentado. En las últimas jornadas, dada la fuerza de los vientos que ha avivado las llamas y ha contribuido, por supuesto, a su avance. Varias poblaciones de la región están en peligro de ser afectadas y han tenido que ser evacuadas parte de sus poblaciones, y otra parte de sus poblaciones pues están trabajando junto con las fuerzas de guardabosques, incluso fuerzas de guardabosques de otras provincias como Santiago de Cuba, que se han trasladado hacia la zona para apoyar, también los cuerpos de bomberos, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, pues muchas personas se están sumando para poder detener este incendio, que no cause más daños, aunque ya los daños que causa a la flora y a la fauna de esa región, pues por supuesto que son bastante considerables e importantes. Una situación que, aunque parezca que puede ser aislada, porque generalmente no se da mucho a conocer noticias relacionadas con incendios forestales en nuestro país, tal vez porque no alcanzan grandes proporciones, pero realmente el Ministerio del Interior dio a conocer que en el mes de enero se registraron 80 incendios forestales, una cifra que es récord para ese mes y que habla entonces de que no estamos en una situación aislada, es una situación seria lo que se vive con este asunto. No, y lo que más se ha tenido que lamentar, precisamente, ya tú lo mencionabas, es la cantidad de pérdidas económicas, Sí. materiales. Por suerte, ninguna vida, es decir, ha sido una catástrofe, pero no ha sido de pérdidas de vidas humanas. Pero sí se ha perdido mucha población boscosa, que, bueno, se sabe que Cuba es rica en este sentido. Y el tiempo que eso demora para reponerse. Claro. Y lo difícil que ha sido contenerlo, porque incluso se intentó hacer una trocha, ¿no?, para que el fuego no pasara. No se ha podido de ninguna manera contener el fuego. Y bueno, como sucede en nuestro país, importante también la ayuda de otras provincias que llegan a Holguín para... Sí, la solidaridad del cubano siempre presta para brindarse en estas situaciones. Señores, ¿no les llama la atención que al cumplirse un año de la operación especial de Rusia en Ucrania, Biden visite Kiev por sorpresa para reunirse con Zelensky?
Nada me llama la atención. No, nada te llama la atención Nada me porque llama nada la es casual, ¿verdad? No. Exacto. Bueno, pues Estados Unidos ha ofrecido el mayor símbolo de adhesión política a Ucrania desde que se inició la guerra, en una visita arriesgada e histórica a la capital del país, Kiev. El presidente estadounidense Joe Biden se ha reunido con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky y, bueno, Biden ha anunciado en Kiev un nuevo paquete de $500 millones. Cerca de 470 millones de euros en ayuda militar. Cuéntame eso. Bueno, lo que se Báilame ve ese trompo en la uña, como se diría en el campo, como lo dicen ustedes. Y ya Putin respondió también Claro. a lo hecho por Biden. Se sabe que es una riña no solo en el terreno, sino también diplomática a través de la OTAN, de la Unión Europea, es decir, el mundo occidental como tal, frente a Rusia, que está atravesando también un proceso bastante complicado, ¿no? con todos estos fenómenos. Es que realmente Ucrania es prácticamente el campo de batalla donde se están enfrentando otros contrincantes, y eso es lo que está sucediendo, y por eso es que también esa guerra pues realmente no se le ve un fin se le ve el fin, cercano. exactamente. Bueno, otro campo de batalla se vivirá en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, el quinto Clásico Mundial de Béisbol, y para ello se prepara nuestro país. Ustedes saben que yo, bueno, cada vez que me dan el chance trato de colocar un Sí, tema sí, lo deportivo sabemos. acá, Sí, y claro. bueno, teniendo en cuenta también que Cuba ha disputado varios partidos de fogueo en los últimos días, donde se ha visto por momentos bien a la ofensiva cubana, en ocasiones se ha visto dominada quizás por el equipo rival, pero lo importante es eso, que están buscando la forma deportiva para llegar en las mejores condiciones posibles al torneo. Un torneo donde Cuba siempre ha avanzado de la primera fase, es decir, no pasar entre los dos primeros de su grupo sería un desastre, sería un mal resultado. Por tanto, ese es el objetivo de Cuba, más teniendo en cuenta que por primera vez en toda su historia contará con peloteros activos de la MLB. Importante paso dado también por la Federación Cubana de Béisbol, también por el permiso que tiene que otorgar la Oficina de Asuntos Internos en Estados Unidos para que estos jugadores puedan también representar a Cuba. Y bueno, algo que no sucede con ningún otro país, esto es importante también acatarlo. Pero bueno, lo importante es eso, que Cuba enfrentará este torneo y que hay mucha expectativa en el país porque la pelota sigue siendo pasión a pesar Claro que de los sí. desmanes. Sí, Así sí. mismo Siempre es. va a jugar papel fundamental en el entretenimiento del cubano. Bueno, vamos a cerrar este espacio de inmediatez. Tenemos mucho más para compartir junto a ustedes. Ya regresamos. Recientemente se han dado varios casos de asesinatos y desapariciones de mujeres en nuestro país. Y es por ello que este tema lo hemos traído a nuestro espacio Diálogo Cubano, específicamente en el segmento Foco. Nosotros vamos a estar discutiendo cada uno de los puntos sobre un tema además bastante fuerte de tocar y del cual se ha mencionado en otras ocasiones, al menos en este espacio también hemos estado tocando algunos puntos en otras ocasiones. Y bueno, yo creo que la pregunta principal sería cuándo estamos en presencia de un caso de violencia de género. Y sobre todo tiene que ver con el hecho de que se violenta a una persona, tanto psicológica como físicamente, por el solo hecho de pertenecer a un género determinado o a un segmento poblacional determinado. Eso tenemos que tenerlo claro. Es decir, cuando una persona específica se siente con el derecho de poder violentar a otra por el simple hecho de que sea diferente, ya ahí, en este caso, bueno, abordando el género, ya ahí estamos en presencia de violencia de género. Y afecta por igual a hombres y a mujeres. Es decir, no por el hecho de que los casos sean sobre las mujeres en la mayoría de las ocasiones, no significa que los hombres por este tipo de violencia no se vean de alguna manera también afectados. Porque hay que tener en cuenta que tiene que ver mucho con la sociedad patriarcal en la cual estamos viviendo, las costumbres, las tradiciones, que en muchas ocasiones pone a la mujer en determinados, digamos, eslabones o roles. En determinados roles, perdona, esa es la palabra, en determinados roles que precisamente la sociedad les adjudica. Y está claro que hay diferencias biológicas entre hombres y mujeres, eso es una realidad, pero eso no significa que estos roles que determina la sociedad o que determinan las tradiciones, la cultura, pues los pongan con diferencias de derechos. Y eso por ahí creo que podríamos hablar sobre el tema, ¿no? Claro que sí. Y a ver, hay una pregunta también, como tú decías, y es importante comunicarla a los amigos televidentes. ¿Qué sucede con las víctimas de ese tipo de violencia?
¿Existen medios para denunciar estos? ¿Las víctimas son protegidas? ¿Reciben ayuda? Yo creo que más allá de las cifras que pudiéramos contabilizar o que se contabilizan, los acontecimientos recientes colocan bajo la lupa varios desafíos de nuestro país para concretar escenarios más efectivos de prevención, atención y también de enfrentamiento a la violencia de género en todas sus etapas. Salta a la vista protocolos que aún no se cumplen y otros que todavía no existen, la urgencia de una ruta integral de protección a víctimas que funcione, la necesidad de otras acciones pospuestas como un buen programa de educación integral en género y también de sexualidad. Hace falta también hacer cumplir ese sistema legislativo que se construye de manera más articulada y apuntalar los escenarios donde aún no llega la transformación jurídica con llamados específicos hacia la violencia de género. Resulta también esencial, además, desde muchos puntos de vista, capacitar a las personas que operan con las leyes, a la fuerza del orden también es muy importante este tema, porque hay raíces culturales, como tú decías, Alejandro, hace unos segundos, raíces culturales que se sobreponen incluso a lo que ya se dictaminó en blanco y negro. Creo que también, como comentábamos también al principio del programa, digamos que la prevención no es cuando ya está el problema, debe venir desde casa, desde las escuelas, desde otros ámbitos que son importantes para que este tipo de sucesos no ocurran. Ese es un punto neurálgico, la prevención, porque nada se resuelve con actuar cuando ya el daño está hecho. Exacto. Yo creo que la prevención es el punto más importante en este tipo de fenómenos, porque en ocasiones creo que vemos actitudes ante la vida como normales, porque es lo que hemos aprendido de nuestros antecesores, porque es lo que hemos aprendido a través de la historia. O sea, no. Exactamente. Y en muchas ocasiones no nos damos cuenta que estamos siendo violentados o que estamos violentando a una persona. O que estamos sencillamente quedándonos en silencio e inertes También. ante un problema de violencia, y cuando sucede así, de alguna manera también somos cómplices de eso. Exacto. Yo creo que también hay un asunto muy importante que es el tema de la visibilización del fenómeno, y en eso juega un factor, juega un papel muy importante el factor de dar a conocer datos y que se estudie a fondo ese fenómeno, y es algo que hay que lamentablemente decir que en Cuba no se hace de manera sistemática, por lo menos. De hecho, las cifras más recientes que el Estado cubano ha ofrecido en ese sentido fueron dadas a conocer en el año 2019 y se trataba de cifras del año 2016 en el Informe Nacional Cubano de Cumplimiento de la Agenda del 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el cual además se dio a conocer que los homicidios en Cuba por razones de violencia de género, pues eran de un 0,99 por cada 100.000 mujeres. Eso parece una cifra muy pequeña, pero en realidad no lo es, porque estamos hablando, cuando eso tú lo llevas a cantidades, estamos hablando de que en Cuba puede estar sucediendo un asesinato de este tipo cada 10, 11, 12 días. En el año, lo cual es asesinato, algo... perdona, Liet, que además es el punto mayor. Claro, exacto. Sí, Es que de hecho, además, Ese es el límite. asesinato Exacto. realmente De ahí para allá. es, vamos a decir que al final de un camino. O sea, generalmente cuando se estudian cada uno de esos casos, estamos viendo que eso viene, o sea, que eso ha ido en ascenso, esa violencia, que esa persona ha sido víctima de violencia por años, muchísimas veces, hasta que finalmente ha llegado al punto de que se le sea arrebatada su vida. Y que exactamente, o no hubo los canales, o no pudo defenderse, o simplemente no lo buscó hizo, ayuda. pero por cuáles razones no lo hizo. Pueden estar desde razones culturales hasta razones de falta de apoyo y comprensión. Ahora, la otra parte de este asunto es que justamente también esta falta de datos precisos pues ha hecho que, vamos a decir que ese fenómeno se ha mudado a las redes sociales, y es lo que estamos viviendo también en estos días con el abordaje constante de ese tema en las redes sociales. Y Sí, es que muchas pareciera que es mucho mayor cuando lo que no se tiene es
muchos datos de lo que, No, de lo que exacto, sucedió antes. exacto. Es posible que, de hecho, en otros momentos a lo mejor haya sido mayor o menor, no se puede medir porque no existen esos datos, pero también ha dado espacio a que muchas organizaciones, que no son las organizaciones estatales cubanas, pues han comenzado a contabilizar los sucesos que de manera propia ellos han podido dar a conocer y, por ejemplo, han establecido cifras en el año 2020, en el año 2021, estas organizaciones han establecido cifras, ellas mismas asumiendo que no saben tampoco si son las cifras totales, pero que también son cifras alarmantes porque rodean los 40 homicidios por razones de violencia de género en el año. Unas razones que además también, por ejemplo, faltó a veces también apoyo y más concientización del asunto en los tiempos de pandemia, donde también se dio un crecimiento, pues las mujeres que vivían en ámbitos de violencia, al tener que vivir el confinamiento, pues generalmente creció aumentó, claro, la violencia en el ámbito familiar y también se vivieron pues muchos sucesos tristes, incluso no solo de asesinatos de mujeres, sino también de niños asociados a violencia de género. Entonces, es un asunto muy complejo que realmente necesita no solo de la toma de mayores medidas legislativas, yo creo que incluso el camino para que se llegue a que esas medidas legislativas se tomen tiene que estar también en un estudio profundo del fenómeno de cómo se está viviendo eso en Cuba, porque por ejemplo esta cifra del año 2016 está en minoría en la cifra de muchísimos países de Latinoamérica, pero en realidad cuando lo miras por la población que tiene Cuba respecto a las poblaciones que tienen esos países, realmente no es grande, no es tan bajo la cifra que ofrece Cuba. Entonces, se necesita un estudio serio, sistemático, para que también entonces se vea la necesidad de tomar otro tipo de medidas y trabajar también en los ámbitos culturales, que como decías, yo estaba dejando ya para el momento del debate algo con lo que no estuve de acuerdo en lo que dijiste, y es el tema de la igualdad, de la violencia de género entre hombres y mujeres. Realmente no lo es. Realmente, lamentablemente, sí es mucho mayor la violencia que ejercen hombres sobre las mujeres que la que ejercen mujeres sobre los hombres, sin desconocer que puede existir. Tal vez no me hice entender. No quise decir que fuera igual para un lado o para el otro, sino que afectaba a cualquiera de los dos. Es posible. Que perfectamente puede afectar a cualquiera de los dos. Incluso, en ocasiones, bueno, la persona que violenta, como habíamos mencionado, no sabe que lo está haciendo porque tiene un patrón, cuando hablamos de violencia no extrema, ¿no? Porque tiene un patrón ya arraigado y una cultura que viene con él y no sabe que lo que está haciendo o no se ha querido dar cuenta de que lo que está haciendo está mal. El simple hecho de prohibirle a alguien, no te vistas de esta forma, no vayas a este lugar, no digas esto, ya estamos, ya eso es violencia. Qué mal te queda esta ropa. Ya eso es violencia basada en género. Es que empieza desde aspectos muy pequeños que a veces de lo micro a lo macro, son enseñados además en el hogar sin entender, porque en un hogar donde eso no ha trascendido, pues se le pueden inculcar patrones a un niño que luego en su persona sí trasciendan y sí lleguen a conductas mayores, o a niñas que luego cuando se enfrentan a esas conductas por parte de un hombre que sí es violento, pues piensa que está sucediendo lo normal, y todo eso camina. Realmente es un tema muy, muy sensible que además no nos alcanzaría ni 10 programas para abordarlo en toda su profundidad, pero bueno, creemos que debía de estar en A lo Cubano ante todo lo que se está moviendo en las redes también, sobre todo en nuestro país respecto al tema. Pues despedirlo tú entonces. Cerramos entonces así la sección del foco, pero usted no se vaya porque todavía queda mucho más que compartir en A lo Cubano. Estamos en el segmento Info o Fake. Como ustedes conocen, traemos una información y bueno, cada uno de nosotros debe analizar si es verídica o es una fake news. Voy a empezar yo. Lo voy a hacer con una noticia que también he podido ver en redes sociales. Y bueno, no le voy a dar más detalles para que ustedes me digan si es info o fake antes de entrar a analizar, ¿no? este tema. Y es el retorno de un joven cubano que había migrado a Estados Unidos, sufrió un accidente en ese país y bueno, tuvo que retornar a nuestro país, ayudado, ¿no? por muchísimas personas. Primero la pregunta, ¿info o fake? ¿Qué creen ustedes? Info. Yo creo que es info. Está bastante fácil porque en los medios sobre todo se le ha dado muchísima cobertura a este tema. Incluso pudimos ver un trabajo realmente
espectacular del colega Lázaro Manuel Alonso en la televisión cubana, y bueno, en las redes sociales se han hecho bastante eco de lo sucedido. Tiene que ver también con la organización Puentes de Amor, que comanda Carlos Lazo. Ellos se reunieron y nuevamente, bueno, tuvieron este gesto con la familia de este muchacho que sufrió un accidente, como ya les comentaba, en Estados Unidos. Lo llevaron en un recorrido tremendo que hicieron por todo el país, lo llevaron hasta Miami y de ahí entonces tramitaron su vuelo también para traerlo a La Habana, ¿no? El joven está desahuciado, realmente está en condiciones que son irreversibles y de alguna manera, bueno, será atendido por los médicos de nuestro país. Ya fue atendido, ya fue operado también en Estados Unidos y ahora, bueno, el proceso que queda lo pasará en nuestro país con su mamá. Así mismo, realmente una historia muy, muy emotiva y que realmente creo que aunque no conociéramos mucho, igual le hubiéramos dado un info por la humanidad de ese asunto, que nos sorprende que por supuesto en nuestro país sucedan cosas de ese tipo, pero realmente una historia muy triste. Claro que sí, y muy triste también las declaraciones de su madre, que estaba esperándolo en el aeropuerto, y también fue una gran ayuda todos los cubanos que están en Estados Unidos que dieron dinero para comprar esos pasajes y también para la atención del muchacho. Y como tú decías, los médicos cubanos están también apostando porque en la rehabilitación mejore algún tipo de locomoción y demás. No solo los cubanos en Estados Unidos que dieron dinero, sino los cubanos que con sus acciones precisas manejaron desde Texas hasta Miami para poder traer al muchacho luego un vuelo hacia Cuba. O sea, ha sido un proceso largo. Agradecían también mucho a la embajada, exactamente, de Cuba por en Estados los Unidos papeles, por toda la tramitación de los documentos y de también ya tramitar la parte médica en Cuba. Porque para el además tratamiento. estaba indocumentado y fue un proceso amplio esta documentación. Claro. ¿Quién continúa? Bueno. Pues sigo yo. Sí. Sigo yo y mi tema dice: Emiratos Árabes prepara su primera cosecha de trigo. ¿Info o fake? Fake. Me voy por el info. Sí, claro, por irme a la Por contraria. irme a la contraria, yo me voy por el info. Realmente no estoy mojado con la información, pero bueno, voy a escuchar. No, si el trigo se moja, imagínate tú. Pues es info. Muy contra cualquier Toma. idea porque Castaña. porque parece imposible que realmente en esta nación pues se puedan lograr con sus condiciones pues climatológicas, pero realmente se está haciendo. Agricultores e ingenieros en un desierto del Emirato de Sanjá pues han llevado a cabo este proyecto después de un estudio de las tierras en el que dieron a conocer que sí, que eran bastante fértiles para desarrollar. Pues se ha hecho un complejo de 400 hectáreas en el que se está cultivando el trigo. Se prevé que ahora en el mes de marzo pues ya sea cosechado y ese producto va a llegar a los mercados locales del país. Lo asombroso con todo esto no es solo que se logre la cosecha, sino es cómo se logró. Pues en los últimos años, pues Emiratos Árabes está haciendo noticias por lograr, vamos a decir que las cosas impensables. Ya habíamos hablado aquí de la preparación de los Juegos de Invierno en sus territorios, y el tema siempre está en los costos energéticos que está llevando todo eso. Sí, muy bonito, qué bueno que se logren estas cosas, pero en realidad está siendo más producente o más contraproducente frente a la naturaleza y tal. Eso es lo que habría que ver pensar. eso. Bueno, Lie, parece que ese trigo en algún momento se va a importar para aquí, para La Habana. ¿Ah, sí? Sí, claro, para hacer, digamos que croqueticas o algo así, sí. Sí, con trigo. Sí, con trigo. Esa receta no me la sé. Que no, hay que investigar. Sí. Claro, el trigo, la harina de Sí, trigo. la harina de después trigo. Ah, Eso. ya, disculpen, señores, yo, Caramba, la cocina y yo... Tú y Karina hacen un buen dúo. Sí, yo debo admitir. Y entonces, como esa harina va a ser importada, los precios van a aumentar. Sí. Como los precios de los helados. Sí, pero ¿tú crees que...? Bueno, yo ¿Qué? no sé. Bueno, yo te voy a traer una noticia. Yo les traigo una noticia a ustedes y ustedes me van a decir si es info o fake. Ahí yo estaba revisando Facebook y me salta este titular que dice: Restaurante Castillo de Jagua es privatizado. Info o fake. Yo le doy un fake. Yo le doy info. ¿Tú has ido a tomar helado ahí? He visto algo en redes sociales y no he ido a tomar helado todavía. No me llamó la atención el precio.
Pero sí vi algo en redes sociales y me pareció que era eso lo que se decía. Claro, en Facebook me salta la noticia de Cubita New, ¿cómo es? No, Cubita no. Cuba Cute, no, Cuba Cute, Cuba Cute. Ellos estaban diciendo que el castillo de Jagua había sido privatizado. Pero bueno, el periódico Tribuna de La Habana, tuve que remitirme a este rotativo, ofreció una aclaración sobre el servicio de restaurante Castillo de Jagua que refiere que existe un contrato de arrendamiento, escuchen bien, un contrato de arrendamiento de espacio con una MIPYME, pero que funciona aún como una unidad empresarial de base perfeccionada. Vamos a ver cómo es esa perfección, y pertenece a Restaurantes de La Habana, conforme al decreto 28 del año 2020 del Consejo de Ministros del modelo de gestión estatal de la unidad gastronómica de subordinación local. Existe un contrato de arrendamiento del espacio con la MIPYME que hacíamos mención, que posee un área de la cafetería, solo un área de la cafetería, fíjense bien, para el expendio de helados que ellos mismos producen. Además, servidos en vasos y también en potes como medida para elevar los ingresos y ampliar la oferta que se ofrece a la población. Entonces, el Ministerio de Comercio Interior estuvo emitiendo una nota informativa donde lamenta que trabajos periodísticos carentes de veracidad den lugar a malas interpretaciones, pues es una unidad que se esfuerza cotidianamente en ofrecer un mejor servicio. Bueno, justo por eso yo le di un fake, porque realmente había visto algo en las redes de los comentarios de las personas respecto a los precios de los helados del Castillo de Jagua, pero realmente la palabra privatización me pareció que realmente no era la correcta, claro, porque hay una diferencia entre arrendar un espacio como se está haciendo muchísimas veces y que realmente se hace para bien, pues poder arrendar, es necesario para que de alguna muchos manera de estos, despejar esa carga que tiene. Claro, pero además incluso porque hay inmuebles del Estado, y todos lo sabemos, que son buenos inmuebles estructuralmente para acoger los comercios y que lamentablemente el Estado no puede mantenerlos, están subutilizados o están en malas condiciones y que llegando a manos así, o sea, arrendar ese espacio a MIPYMEs o a trabajadores por cuenta propia, pues va a reavivar ese lugar, a mantenerlo en mejores condiciones, a que esas personas también tengan un local real de infraestructura comercial para montarse un negocio y no tengan que estar en el portal de una vivienda, en una casa, pero ya privatizar es otra cosa. Bueno, pues nada, esto ha sido InfoFe y usted continúe con nosotros. Esto es A lo Cubano. Bueno, a ustedes siempre les anunciamos que dentro de 7 días nos volveremos a ver. Se acabó. Yo les recuerdo que esto es... ¿Aló? ¿Cubano? ¿Cubano no? ¡Cubanísimo!